Hola gente, hoy les voy a explicar el método de la secante, que es un método iterativo basado en el método de Newton utilizado para aproximar raíces de funciones. Veremos en qué caso resulta más atractivo que el método de Newton y cómo se obtiene a partir de este método. También veremos su interpretación geométrica. Uno de los mayores problemas que se presentan al momento de aplicar el método de Newton es el tener que calcular la derivada de la función con la que se está trabajando, ya que en algunos casos puede ser complicado. El método que hoy les voy a presentar es un método que se basa en el método de Newton y que esquiva el problema de sacar la derivada. El método parte de una función f con una raíz p de la cual se desea obtener una aproximación tan buena como queramos, y de dos aproximaciones iniciales p sub 0 y p sub 1 de dicha raíz p, como se muestra en la siguiente gráfica. Es importante mencionar que para asegurar la convergencia más rápida a nuestra disposición debemos elegir las dos mejores aproximaciones iniciales que estén a nuestro alcance. Veamos cómo se modifica el método de Newton para evitar el cálculo de la derivada de la función. Recordemos que con el método de Newton, si deseamos obtener una mejor aproximación que una aproximación dada, digamos que p sub 0, simplemente tomamos la intersección en el eje X de la recta tangente a la gráfica en dicha aproximación, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. Cuando la función no sea derivable, o bien cuando su derivada sea difícil de calcular, o simplemente cuando tengamos ganas de calcularla, el método de la secante podría ser una buena opción. Básicamente, lo que hace el método de la secante para obtener una mejor aproximación que dos aproximaciones iniciales dadas es tomar la intersección en el eje X de la recta secante a la gráfica de f en esas aproximaciones. Esto es, de la recta que pasa por p sub 0, f de p sub 0 y p sub 1, f de p sub 1, donde p sub 0 y p sub 1 son las aproximaciones iniciales dadas, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Como esas aproximaciones iniciales son, en teoría, muy cercanas entre sí por ser aproximaciones de la raíz p, entonces la recta secante a la gráfica en esas aproximaciones se asemeja a una recta tangente a la gráfica en uno de esos puntos, como podemos apreciar en la siguiente imagen y como veremos a continuación. En la gráfica de la izquierda se muestra una recta tangente a la gráfica en una aproximación p sub 0, mientras que en el de la derecha se muestra una recta secante a la gráfica en dos aproximaciones. Se aprecia que las rectas son casi idénticas. Como la pendiente de la recta tangente, si existe, a la gráfica de f en p sub 1 es... Esto es, el límite de la pendiente de la recta secante a la gráfica en p sub 0 y en x cuando x se aproxima más y más a p sub 1, y por tanto como p sub 0 es aproximadamente igual a p sub 1, entonces... Esto es, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f, si es que existe en p sub 1, es aproximadamente igual a la pendiente de la recta secante a la gráfica de f en p sub 1 y en p sub 0. De aquí que esta recta secante se asemeje a una recta tangente a la gráfica en alguno de sus puntos. Por el método de Newton sabemos que la intersección en el eje X de la recta tangente a la gráfica de f en p sub 1, si es que existe, es... Sin embargo, como... se tiene que, simplificando lo anterior, obtenemos que, tomemos, esta es una nueva aproximación para el método de la secante. Como p sub 2 gorrito es aproximadamente igual a p sub 2 y p sub 2 gorrito es una mejor aproximación que p sub 1 para el método de Newton, entonces p sub 2 también será una mejor aproximación que p sub 1. De esta manera se obtiene una mejor aproximación sin la necesidad de que exista la derivada de la función o de calcularla. Similarmente, tomando las aproximaciones p sub 1 y p sub 2, podemos obtener la siguiente aproximación, que es una mejor aproximación que p sub 2, y así sucesivamente. Así pues, las iteraciones del método de la secante están dadas por
con P sub 0 y P sub 1 aproximaciones iniciales dadas. Todavía falta ver que en la fórmula anterior P sub n es la intersección en el eje X de la recta secante a la gráfica de f en los puntos P sub n-1 y P sub n-2. Como tal recta corta los puntos, entonces la forma punto pendiente de esta recta viene dada por... En efecto, despejando P sub n de la ecuación anterior se obtiene que... Se le invita a hacer tal despeje. A continuación veremos cómo se ve geométricamente las iteraciones. Se le invita a realizar este ejemplo y corroborar sus resultados con los de la tabla.